una vez más, bienvenidos. Quiero hablar hoy sobre otro gigante. He estado hablando durante estas últimas semanas sobre algunos gigantes que queremos derrotar, y hoy quiero hablar sobre el gigante del negativismo, que muchos tenemos que enfrentar seguramente. Vamos a orar. Dios Santo, pedimos, Señor, que tú nos des las estrategias, la sabiduría, el entendimiento, que abras tu palabra a nosotros para que podamos comprender tus principios y podamos hoy crecer, avanzar, madurar y ser más que vencedores en Cristo. Revélate a nosotros, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues como introducción quiero platicarles una historia. Dos personas, imaginen esta imagen, dos personas están contemplando el amanecer. Se levantaron tempranito y están viendo el sol salir, pero los dos tienen diferente perspectiva. Uno se levanta temprano y dice: ay, como que huele mucho a polvo. Sin embargo, el otro dice: oye, ¿qué rayos? Ve los rayos, cómo están los colores que están empezando a iluminar. Y cada quien veía su diferente perspectiva. Uno decía con mucha alegría: ve la belleza de la naturaleza, cómo el sol sale todos los días y esos colores que nos regala. Y el otro decía: oye, hay muchos mosquitos. Cada quien veía la misma imagen o la misma situación, pero desde una perspectiva diferente. Aunque parece que algunas personas nacen siendo optimistas, por lo general somos una sociedad infectada del negativismo. Y su primo hermano es el fatalismo. Incluso cuando ya dices: no, esto ya está muerto, esto ya pesta, ya cuando ya no es forma de que se levante. ¿Por qué pasa esto? Pues somos una raza caída, vivimos en un mundo caído y llevamos las huellas del pecado con nosotros. Habrá excepciones, hay gente que es muy positiva, demasiado positiva, hasta se sorprende uno, dices: oye, ¿cómo le ves algo bueno a eso? Tal vez pienses, ¿no? Pero hay gente que es muy positiva. Sin embargo, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados desde niños a estar escuchando frases como: pues no me alcanza, o no se puede, o no hay nada que hacer, no podemos hacer nada. Y entonces fuimos programados con esas ideas y nos es difícil salir a veces de esto. Y hoy quiero hablarles de 4 diferentes principios o 4 breves o verdades breves, pero que son muy importantes, que necesitamos entender con claridad. Estos 4 puntos que veremos hoy, tómale apuntes ahí, pero la cosa es que los practiquemos, que entendamos el efecto que tiene en nuestra vida. Número 1, el primero de estos puntos es que nuestras palabras afectan a los demás. Si sabes que tu palabra afectan a los demás para bien o para mal. Entonces, para entender este principio, para verlo de una forma más gráfica, yo quiero que vayamos les platico sobre el libro de Ruth. Este libro de Ruth, aunque termina como una historia de amor muy bonita, pero al principio no es así. Y es muy drástico lo que nos dice. Nos habla de estas palabras negativas, cómo causan un efecto tan trascendental en las personas que nos rodean. Menciona ahí en el libro de Ruth a Elimelech, un hombre del pueblo de Dios, un hombre de Israel, que seguramente, a mi juicio, es una persona negativa, una persona que está desanimada. Tan es así que cuando nacen sus hijos, los nombres que les da a sus hijos son que dices: ¿quién inventa ese nombre? ¿O quién pone ese nombre? ¿A quién se le ocurre poner esos nombres? Normalmente cuando ves a tu hijo nacer, tú estás contento y lo abrazas y quieres comprarle la ropita o no sé, estás contento, andas como gallina culeca, dicen algunos. Pero aquí en el caso de Elimelech como que pareció algo distinto, porque Elimelech, que es un nombre ya raro, nombra a su primer hijo cuando nace Malón, que quiere decir enfermizo. Y luego nace el otro hijo, Kelión, que quiere decir moribundo. Entonces imagínate, Malón, enfermizo y moribundo, venme a traer 1 kilo de tortillas. Pues como que está muy fuerte, ¿no? Estar llamando: oye, moribundo, y todo el tiempo que te están diciendo: oye, van a invitar a la fiesta a tus hijos, sí, pues nada más a moribundo, porque al enfermizo no, ese no es mi amigo. Qué feo que te estén llamando así.
¿cómo te dirían de cariño? El Mori, o sea, ¿no? ¿Cómo te dirían el enfermizo? Miso, a lo mejor, o sea, Enfer. ¿Qué onda? ¿No va a venir Enfer? ¿Por qué Enfer? Pues enfermizo. Pues como que no, ¿a quién se le ocurre hacer eso? Bueno, pues a un padre que seguramente era muy pesimista y llamó así a sus hijos. Una persona pesimista suele tomar decisiones erróneas, y esto hay que tener cuidado nosotros. Hubo hambre vemos el ejemplo de Elimelec. Hubo hambre en la tierra de donde vivía Elimelec, y en vez de confiar en Dios, en vez de buscar en Dios, en vez de depender de Dios, él se muda junto con su familia a la tierra de Moab. Y la tierra de Moab, hay que entender que era una tierra extranjera, una tierra a la que no debían de ir, no debían de asociarse con esa gente, porque ellos tenían otros dioses. Y Dios decía que no tuvieras yugo desigual, y vamos a ver cómo llegaron a tener yugo más adelante, cómo ese yugo desigual sí se formó. En vez de confiar en Dios, él fue buscando a la tierra de Moab, que era una tierra maldita por Dios. Se llevó a su familia a eso, tomó una mala decisión, y fue tan mala que le fue de mal en peor. Tan es así que Elimelec, estando viviendo en la tierra de Moab, murió. Sus dos hijos, el enfermizo y el moribundo, se casan con mujeres moabitas, cosa que era prohibido, porque claramente decía: no te unas en yugo desigual. Y entonces estaba el riesgo de que empezaran a adoptar las costumbres de los pueblos ajenos, con los dioses de los pueblos ajenos, y no al Dios verdadero que los había creado. Y entonces estos dos hijos se casan, pero también mueren. El enfermizo y el moribundo finalmente le hacen honor a su nombre y mueren. Y bueno, el libro de Ruth, les digo, termina con una hermosa historia de la gracia de Dios sobre Ruth, pero comienza con el fracaso de un hombre negativo. Así es como empezó con Elimelec. Ahora, ¿qué palabras tú les declaras o les das a tus hijos? ¿Cómo te refieres a ellos? Oye, tú bueno para nada, vente para acá. Ve a ver si puso, ¿cómo va el de la marrana, que lo mandan a todos con la marrana? A ver si ya puso la marrana. Palabras que son tan ofensivas, tan agresivas, que a veces pueden ser como de un juego, pero llegan a marcar a las personas. Oye, inútil, bueno para nada, a ver, ven para acá. Yo tenía un tío que me decía cara de sapo. Cara de sapo, y yo voy. Yo era bien obediente cuando me decían cara de sapo. Y bueno, ¿cómo estás llamando tú a tus hijos? Digo, yo no lo sentí nunca como agresión, sentía como un juego ahí con este tío. Pero hay palabras que son muy, muy fuertes. Les digo que a veces les hablamos como Paquita de la del barrio le habla a los hombres, ¿no? Me estás oyendo, inútil, así casi. Somos tan agresivos, tan fuertes, pero esas palabras hieren. ¿Cuál le dices? No vales nada. De alguna forma tú le estás expresando es que tú no vales, tú no eres importante para mí, tú no importas, no la vas a hacer, no sirves para nada, no podemos, vas a fracasar. Proverbios 18:20 nos dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y claramente la Biblia nos dice que en tu boca puede salir agua dulce o agua amarga. No sé si podrá haber dos fuentes de una misma, o dos tipos de agua de una misma fuente. ¿Podrás tú venir a bendecir a Dios y estar maldiciendo a tu hijo? Y no necesariamente con palabras altisonantes, sino con los dichos de tu boca. Tú estás causando una maldición en tus hijos o en alguien más. Qué importante que entendamos que lo que nosotros decimos va a afectar a otras personas. Segunda principio que quiero dar, número 2, es que una actitud negativa es como una receta para la derrota. O sea, ¿quieres vivir en derrota? Bueno, ¿qué tienes que hacer? Tener una actitud negativa. Si tú permites esta actitud negativa, vas a vivir una vida de fracaso.
Cuando Moisés envió a los 12 espías para reconocer la tierra que Dios les había prometido, pero que tenían que conquistar, fueron 12 espías, pero de estos 12, bueno, de hecho los 12 regresan con un reporte en el que dicen: sabes que esa tierra es buenísima, es muy buena tierra, es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra que da muy buenos frutos. Me imagino la tierra vega y todo así regada por por el río ahí que se inundaba y la fertilizaba la tierra. Y, oh, es muy buena tierra, está excelente la tierra. Y todos llegaron diciendo eso. Vamos a Números 13, versículo 25. Este es el informe que dieron. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y subrayo esos 40 días porque más adelante retomo ese número 40, cómo vino a afectar de alguna forma tan fuerte a todo el pueblo. Ese número 40 días estuvieron revisando la tierra, tomando reporte. Pues en ese tiempo no traían el celular como para andarte tomando fotos y videitos y mira, este es el río y aquí está el plantío y acá están las viñas. No, ellos fueron y pues seguramente escribían y por 40 días estuvieron analizando, revisando cómo era la tierra. Regresan con su reporte, versículo 26: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. No solo llegaron con el reporte, sino que miren, esto fruto viene de allá. Hay una imagen de Israel en donde vemos a dos personas cargando un racimo muy grande de uvas. No sé si lo han visto algunos, era incluso una imagen turística de Israel donde representa Josué y Caleb, donde van cargando este fruto de la tierra, que dijeron: mira, este es el fruto que está en la tierra prometida que Dios nos está enviando. Y entonces, bueno, llegan y traen esta muestra del fruto, versículo 27, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente, y ven la descripción, fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mostrando. O sea, tú le abres la llave y sale leche, sale miel de ahí. O sea, es tanta la producción que es una abundancia, está fluyendo, hay mucha leche, seguramente hay mucho ganado, puedes ordeñar, hay mucha producción. Este es el fruto de ella. Y hay miel, es una tierra dulce que pudimos percibir. Sin embargo, o sea, aunque empieza con un buen reporte, sin embargo, 10 de esos 12 espías que fueron, ellos le agregan algo más, porque dicen: sí, es muy buena la tierra, fluye leche y miel, pero, y ya ven que siempre hay un pero ahí de repente, ¿verdad? Pero, a ver, ¿pero qué? Bueno, ellos ponen un pero, sin embargo hay algo ahí que no me cuadra. Ellos agregan esta palabra pero, dicen: el pueblo que habita ahí es fuerte, no podemos contra ellos, vimos ahí gigantes y nosotros parecemos chapulines al lado de ellos. Así nos sentimos nosotros, como chapulines, porque era pueblo de gigantes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir a conquistar esa tierra? Y Números 13, versículo 28, vemos este reporte, dice: mas el pueblo que habita, pero el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. O sea, sí es buena la tierra, hay mucho producto, hay mucho fruto, hay producción, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. O sea, él no era negativo, él era alguien que veía con positividad la situación. Mas los varones que subieron, versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal. ¿Tú cómo hablas? ¿Bien o hablas mal? Porque ellos hablaron mal entre los hijos de Israel,
de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bueno, pues hoy queremos derrotar al gigante, así como ellos vieron esos gigantes. Nosotros tenemos un gigante enfrente de nosotros, que es el gigante del negativismo, y yo quiero derrotar ese gigante en mi vida. No sé si hay alguien que esté conmigo. Queremos derrotar ese gigante, porque es común que caemos en esa falta de fe, en deprimirnos, en doblegarnos y decir: no, ya estoy derrotado. Muchas veces decimos: sí, Dios es grande, pero mi problema también es grande. Sí, Dios es grande, pero mi problema es un imposible. Y esto es como estar diciendo: pues si es grande Dios, pero entonces no es Dios. Porque si es Dios, si tu Dios es Dios, Él puede con ese problema. Él está por sobre todo. Él es el Rey, Él es el Señor. Pero a veces hacemos los problemas dioses. A veces hacemos diferentes situaciones, les damos tanta dimensión que toman el lugar que le corresponde a Dios. Y hablamos más de los problemas que del Dios que resuelve problemas, que es poderoso, que es invencible. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras palabras que salen. Solo 2 espías de los 12, Josué y Caleb, ellos dijeron: sí podemos tomar la tierra, porque el Señor está con nosotros. No tememos a esa gente fuerte, no tenemos temor de ellos. Nuestro Dios es grande. Números 14, versículo 6: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Este fue el reporte de Josué y de Caleb. Pero ¿qué pasó? Que pesó más el de los otros 10 hombres. No siempre la mayoría tiene la razón. Pues aquí usaron la democracia y dijeron: no, pues 10 contra 2, vamos a hacerle caso a los 10. No siempre tienen la razón, y no la tenía la razón, como vamos a ver. Ahora es importante notar algo: Josué y Caleb no negaron la presencia de gigantes, porque ellos dijeron, no sé dónde dice. Bueno, ustedes le leen ahí, no le hallé. Ok, bueno, el chiste es que ellos dicen: sí, hay gigantes ahí, sí, es un pueblo fuerte, la tierra es muy buena. O sea, reconocieron la situación real, ellos estaban dando su reporte: sí, hay gigantes ahí, no hay duda, pero nosotros podremos más que ellos, porque nuestro Dios está con nosotros. Es más, los vamos a comer como pan, nos van a hacer los mandados, porque Dios está con nosotros. Solo 2 hombres hablaron palabras de fe. Pero ¿cuál fue el resultado? A causa de lo que hablaron los otros 10, el pueblo entero de Israel creyó las palabras de esos 10 hombres, de esos 10 negativos, y empezaron a murmurar contra Moisés. Y luego pasó que la ira de Dios se encendió cuando ellos empezaron a murmurar, porque dijeron: si no le están creyendo a Moisés, que yo lo estoy enviando, es como no me están creyendo a mí. Y Dios se enojó y se encendió la ira de Dios a causa de esto. Incluso Dios juró que toda esa generación no entraría en la tierra que Él les había prometido dar. Dijo: la tierra que yo les estoy dando es la tierra de la promesa, la tierra prometida, esa era Canaán, pero no van a entrar a causa de su rebelión, de su murmuración, y no entraron. Dijo: toda esta generación va a quedar postrada en el desierto y no van a entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, porque ellos sí me creyeron, porque ellos fueron valientes. ¿Y qué pasó? Que por 40 años todo este pueblo estuvo vagando en el desierto. ¿Se acuerdan del número 40 que les dije? Ellos fueron 40 días y estuvieron revisando la tierra, estuvieron inspeccionando, pues un día por año. Ahí les va.
El número 40 es un número de prueba. Jesús, cuando ayunó 40 días y 40 noches. Encontramos el número cuando vino el diluvio, ¿no? 40 días lloviendo. Esto es un número de prueba, y ellos estuvieron 40 años en el desierto vagando. Dios estaba con ellos, Dios les enviaba el maná, Dios los bendecía, pero no entraron a la tierra prometida, a la tierra de la promesa. ¿Tú quieres entrar a tu tierra prometida? ¿O quieres perderte la tierra prometida? Queremos entrar y vivir lo que Dios tiene para nosotros al máximo, no queremos perderlo. Queremos estar en la tierra prometida. Pues estos 10 hombres infectaron la credibilidad de todo el pueblo, y todo el pueblo estuvo 40 años en el desierto. Y ahí fueron muriendo hasta que nuevas generaciones nacieron, y esa nueva generación fue la que sí entró a la tierra prometida junto con Josué y con Caleb. Números 32, versículo 10. La ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Dice el 12, excepto Caleb, hijo de Jefone ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Cómo? ¿Por qué Dios los consideró perfectos? Porque ellos creyeron en Dios. Porque ellos vieron a Dios antes que a los gigantes. Pero todos los demás fueron considerados imperfectos y se perdieron la bendición que Dios tenía preparada para ellos, esta promesa, esta tierra que fluía leche y miel, que era real, pero se la perdieron por no creer en su Dios. Fueron considerados como imperfectos. Excepto Caleb, hijo de Jefone ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Versículo 13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Qué alto precio por ser negativo. Qué alto precio, porque al ser negativo en realidad era falta de fe. Realmente es lo que estaba pasando. No le estaban creyendo a Dios, no estaban confiando en que Dios podía cumplir lo que Él había dicho que iba a hacer, porque Dios ya les había prometido: esa tierra se las voy a dar por heredad. Pero como no creyeron eso en Dios, fueron negativos, se perdieron la bendición que Dios tenía para ellos. Ellos se cerraron solos la puerta. Ahora quiero preguntarte, ¿tú te estás perdiendo las oportunidades que Dios te da por causa de tu negativismo? Porque puede pasar que nos perdemos totalmente lo que Dios tiene para nosotros. Mientras que una actitud negativa es la receta para la derrota, como les dije en el punto 2, vamos al punto número 3. El remedio para el negativismo es tener una otra perspectiva. Es tener una perspectiva diferente. Y vamos a ver aquí dos incisos. En primer lugar es que el no al positivismo, pero quiero decirle, mire, posiblemente tú estés diciendo: es que no es que yo sea negativo, es que soy realista. Es que soy realista, ese es el problema, no soy negativo. No puedo negar todos los gigantes en mi vida. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver, inciso A, no al positivismo. ¿Qué es esto de no al positivismo? Porque no es cuestión de decir 1000 veces: yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, y ya creo. No se trata de eso. Tú te lo mereces, tú te lo mereces, tú te lo mereces. Héctor puede, Héctor puede, Héctor puede, Héctor puede. No es así de decir así nada más como una estar así repitiendo como cotorro para que ya se va a cumplir. No se trata de eso, no. El pensar positivo es bueno, pero siempre y cuando lo que pensemos vaya en línea con la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que pensar. El ser positivo es pensar en lo que Dios dijo, es pensar en las promesas de Dios, no tanto en mi esfuerzo humano, porque muchas veces una técnica de esfuerzo humano llega a ser fe en uno mismo. O sea, el que tú puedes, tú puedes, tú puedes. Me acordaba que como corredor, cuando corres una distancia larga y tienes tú el reto de completar un maratón, 42 kilómetros,
llega un momento que dices, ¿qué ando haciendo aquí, verdad? Pero entonces te empiezas tú a echar porras, ánimo, Héctor, tú puedes. Y hay quienes sugieren, y, no, anímate tú mismo, ánimo, tú puedes. Y tú te vas ahí halagando, no sé cómo se diga, motivando, te vas tú tratando de llevar. Y dices, no, ya la última de la carrera ya no se corre con las piernas, se corre con el corazón y con la cabeza. Y entonces tú tienes que estar haciéndote la mentalidad positiva. Pero yo lo que estoy hablando aquí no es eso. Yo lo que estoy hablando aquí es ser positivo porque estás teniendo la visión que Dios tiene, no la que el hombre pueda tener en sí mismo. No es confianza en mí. Yo sé que yo no puedo, yo lo reconozco, soy realista. Sé que hay gigantes y que son más fuertes que yo, pero también reconozco que mi Dios puede más que esos gigantes. Pero también reconozco que Dios está conmigo y que no me va a dejar. También reconozco eso. Entonces es no al positivismo, pero inciso B es sí a la perspectiva de Dios. O sea, no es hacerme un coco watch de que yo puedo, no, es Dios puede, Dios puede, Dios puede. Eso es lo que hay que ver. Dios es el que puede. El cristiano no vive solamente en el plano natural, sino en el plano sobrenatural. Y esto es lo que hay que entender. El cristiano puede tener una diferente perspectiva. Y para entender esto de una forma gráfica, vamos a ver el segundo libro de Reyes. Busquen ahí el capítulo, el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y bueno, les voy a dejar de tarea que ustedes lo lean luego del 6 al 23. Ahí pueden leer esta historia que les voy a platicar. Resulta que los sirios, los enemigos de Israel, mandan en la noche un gran ejército y tenían sitiada la ciudad. Y entonces se levanta, estaba el profeta Eliseo y estaba su siervo. Y cuando se levanta el siervo del profeta Eliseo, de pronto se levanta en la mañanita temprano, y cuando empieza a aclarar, empieza a darse cuenta que están sitiados, que están rodeados. Un ejército poderoso con caballos, con gente armada, con carros, de esos carros que jalaban con los caballos, y se empieza él a temorar. Y entonces va con Eliseo y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Que no podemos contra todos ellos. Pero entonces, tranquilo Eliseo, miró la multitud, se levantó, mira la multitud, ve esta gente de a caballo, ve estos carros, pero no se atemorizó. Simplemente, ¿qué es lo que hizo? Ahora, él no negó que había un enemigo, no dijo, no, esto es tu imaginación, o sea, olvídalo. Sabes que cuando tienes un problema, no porque ignores el problema se va a acabar el problema, porque muchas veces hay gente que se va a dormir como si así ya se va a resolver su deuda. Está huyendo de una realidad, pero al rato despierta y ahí está la deuda, no pasó nada, no se fue. Muchas veces queremos ignorar, así como nos hacemos como que no vemos, para ver si se desaparece. No, el problema ahí va a seguir. Esa no es la forma de solucionar. Eliseo no ignoró que estaban ahí estos ejércitos que venían en contra de ellos, esta gente de a caballo, pero ¿cuál fue la respuesta del profeta, de Eliseo? No negó la presencia del enemigo, no actuó como si no hubiera peligro, él simplemente expresó otra perspectiva. Y esto es cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad, sabes que ahí está, no lo vas a negar, o sea, no lo ignores, atiéndete ese asunto, pero también ve a Dios, confía a Dios. Y vemos qué hizo aquí entonces Eliseo, dio otra perspectiva. El versículo 16, estamos en segundo de Reyes 6, 16, él dijo, no tengas miedo. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo no tengas miedo? Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y no necesitaba ser un experto en matemáticas para ver que ellos nada más eran dos contra un ejército. Y yo creo que decía, pues ¿cómo? O sea, uno, dos, y allá son 1, 2, 3, no los puedo ni contar, son millares, son muchos. ¿Cómo dices esto? Le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero luego Eliseo oró y le pidió a Dios que le abriera los ojos a su siervo para que pudiera ver la realidad espiritual que estaba sucediendo ahí
en ese momento, y oró y Dios se lo concedió. Se le abrieron los ojos al siervo, y cuando vio gente de a caballo, carros de fuego, y vio pues un ejército de ángeles que estaba ahí acampando con ellos, y dijeron: sí, somos más nosotros, 1, 2, 3, 4, o sea, sí somos más que los que son ellos. Pudo ver esta diferencia, y Dios los libró de ahí milagrosamente porque estaba con ellos, y mandó sus ejércitos. Los ojos espirituales del siervo se abrieron. Ahora, en esa montaña donde estaban, únicamente 2 personas vieron más allá de lo natural: Eliseo y su siervo. Y así sucede hoy en la actualidad. La mayoría de las personas únicamente ven el plano natural, pero es necesario que tú y yo aprendamos a ver en el plano espiritual, y el ámbito espiritual es más real que el ámbito natural. Pero tenemos que aprender a andar en lo sobrenatural, andar con Dios, andar de la mano de Dios, a ver lo que Dios ve, a tener esa visión, esa perspectiva que Dios nos puede dar. El cristiano no está limitado a esa dimensión natural. Hoy nosotros podemos decir: yo ando por fe, no por vista. Y eso es tener la perspectiva de Dios. Queremos tener la perspectiva de Dios, queremos ver lo que Dios ve. Eso es la verdadera sabiduría, cuando veo lo que Dios ve. Yo puedo verme a mí en lo natural y digo: no, pues sí, no sirvo para nada, no puedo nada. Pero cuando me veo como Dios me ve, ya cambian las cosas. Ya soy amado, soy bendecido, soy hijo de Dios, soy perdonado, la unción de Dios está conmigo. Él me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. El Señor está conmigo. Cuando me empiezo a ver como Dios me ve, cambia toda la perspectiva. Entonces, ¿qué perspectiva quieres tener? ¿La del negativo, como Elimelec, o quieres ver como Eliseo, el profeta, que veía más allá de lo natural? Y por último, el último punto, te hago una pregunta: ¿qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú estás esperando? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y tú qué estás esperando? ¿Tienes certeza en lo que esperas? ¿Estás esperando algo? ¿Tienes una esperanza? La esperanza es algo que yo sé, que yo estoy viendo que está en el futuro, pero que yo voy a recibir. Yo estoy esperando eso. ¿Estás tú esperando algo? O dices de plano: pues no espero nada. ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que tú esperas? Filipenses 4, versículo 8 me lleva a qué es lo que yo tengo que poner mi mente, a qué es lo que yo tengo que poner mi visión, a qué es lo que yo debo de pensar, en qué me debo enfocar. Dice Filipenses 4, 8: por lo demás, hermano, y vean la lista que me da aquí: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Eso es lo que tienes que pensar, en vez de estar pensando en que cómo le voy a hacer, y que me estoy comiendo las uñas y no sé cómo voy a pagar, y qué tal si vienen y me dicen, y nadie te ha dicho todavía nada, pero tú ya estás haciendo toda una historia y estás pensando en cosas y te estás preocupando por algo que no puedes tú hacer nada, pero Dios sí puede. Pero por eso tengo que llevar mi mente cautiva a la obediencia a Cristo. Tengo que renovar mi mente, y yo la voy a renovar con la palabra de Dios. Esto es lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de alabanza, lo de buen nombre. Esto es lo que yo tengo que centrarme y estar pensando en esto, porque cuando yo estoy pensando en esto, yo estoy teniendo la visión de Dios. Aquí están las promesas de Dios. ¿En qué vas a poner tu mirada? ¿En unos análisis que te están dando? ¿O en lo que Dios dice? Yo reconozco que los análisis me están mostrando algo real. Hay un problema, no estoy huyendo de eso. Sin embargo, yo puedo ver más allá de lo físico, yo puedo ver en lo espiritual, y puedo tener la perspectiva de Dios para enfrentar el problema. Sí me voy a atender la enfermedad, sí me voy a tomar la medicina, no estoy diciendo nada de eso. Gracias a Dios por la ciencia médica, tenemos doctores aquí, qué bueno.
Gracias a Dios por la ciencia médica, tienen avances, pero a veces la ciencia médica está limitada, pero mi Dios no tiene límite. No hay nada difícil para Dios. ¿Habrá algo imposible para Él? Nada difícil para Él, pero yo tengo que estar pensando en lo bueno, en lo justo, en lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo digno de alabanza. En esto tengo yo que poner mis pensamientos. Si pensamos en la derrota, si hablamos de la derrota, si estamos solamente con la ruina, con el fracaso, con lo negativo, nuestra vida va a ser como la de Elimelec, que terminó en fracaso, una triste desgracia. Pero al contrario, si pensamos y hablamos lo puro, lo digno de alabanza, lo de buen nombre, lo verdadero, si hablamos la palabra de Dios, nuestra vida lo va a reflejar. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Qué esperas? Te vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que tú estás esperando? ¿Qué esperas para tu familia? ¿Esperas el favor de Dios cada día? ¿Sabes que Dios puede suplir tus necesidades? ¿Sabes que cuando tú sales tú puedes encontrar ese maná del día? Porque eso es lo que hacían ellos abrían la puerta en la mañana, salían y había llovido ese maná, que era ese pan raro, ¿no? Que decían, ¿qué cosa es esto? Pero de ahí se alimentaban, y Dios los tuvo en el desierto, sosteniéndolos, alimentándonos, y Dios puede sostenerte aún en tu desierto, aún en tu necesidad, aún en tu prueba. Dios puede estar contigo ahí. ¿Qué esperas? Podrás salir cada día a decir, Señor, dame hoy el pan de este día. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo mi proveedor, mi ayudador, mi sustento, mi justicia, mi paz. Porque eso es lo que dice tu palabra, eso es lo que dicen tus promesas. Yo puedo estar confiado, tranquilo, descansando, porque sé en quién he confiado. David, en el Salmo 23, versículo 6, me gusta mucho lo que dijo. David, en el Salmo 23, 6, ciertamente, a ver, lo leen. Todos descoordinados, vamos a agarrarlo juntos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso quiere decir que aunque yo le corre, me van a alcanzar. El bien y la misericordia me van a seguir y me van a alcanzar. Aunque yo trate de esconderme, ahí va a ir. Aunque yo me vaya a la montaña, ahí va el bien y la misericordia. Aunque yo me vaya a otro país, ahí va el bien y la misericordia. Aunque yo esté en un trabajo o esté en otro, o me cambié de casa o me vaya de ciudad, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida me van a seguir. ¿Qué esperas? Eso es lo que estás esperando tú, el favor de Dios, que la mano de Dios vaya contigo, que su sombra protectora esté contigo, y donde quiera que tú vayas, ahí vaya la bendición de Dios. Obed-edom tuvo el arca que representa la presencia de Dios en su casa, y su casa fue bendecida. Cuando tú estás caminando con Dios, no importa la tempestad, no importa el problema que haya, no importa que hay violencia, que la política, quién sabe, todo vuelto loca, y que ya no hay, que van a quitar a los jueces, y que la economía, y que la inflación, y que la bolsa de valores, y que tanta cosa que nos marea. No importa, ciertamente yo sé que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo voy a estar en su presencia, yo voy a estar con él, yo puedo estar seguro. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Vamos a decirlo juntos esto fuerte, unas 3 veces, ¿cómo ven? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dile al de al lado, dile, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo voy a estar con él, yo estoy seguro, y me van a perseguir y me van a alcanzar. Por mucho que le corras, te van a seguir y te van a alcanzar. El bien y la misericordia, el favor de Dios, tú puedes contar con él. ¿Esperas lo bueno para tu familia?
para tus hijos, para tu congregación. No es cuestión de negar la presencia de los gigantes, que son pruebas, que son dificultades, que son dolores para la vida. Jesús mismo dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me encantan estas palabras de Jesús. O sea, Él no te está negando que vas a tener problemas. Es más, los problemas van a venir a confirmar lo que Él dijo. Los problemas van a decir: Señor, si tú ya me habías dicho que yo iba a pasar por esto, no me es novedad. Se está cumpliendo lo que tú dijiste. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Ya lo sabía. Y si no lo has tenido, lo vas a tener. Sin embargo, ahí no terminan las palabras de Jesús, porque dice: pero confiad, pero confiad, pero confiad, ten fe, ten fe, ten fe. Yo he vencido al mundo, y el que venció al mundo está de mi lado. El que venció al mundo me acompaña, puedo descansar en Él. Es cuestión de tener la perspectiva correcta. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hay un enemigo que roba, mata y destruye, que está en el mundo. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice Jesús. Hay enemigos, hay gigantes, hay luchas. Estamos en un mundo caído, pero Jesús venció al mundo. Pero Jesús venció al mundo. ¿Qué puedo concluir? Se cuenta la historia de dos hombres vendedores de zapatos que fueron enviados desde su oficina a el África. Tenían un proyecto ahí para ir a hacer las ventas allá. Los dos estuvieron en el mismo lugar, en el mismo zona, pero después de una semana, uno manda un telegrama a su oficina que decía: estoy regresando, aquí nadie usa zapatos. Situación imposible. Y esa fue su perspectiva. Pero el segundo hombre también mandó un telegrama a la semana a su oficina y le decía: tremenda oportunidad, aquí nadie tiene zapatos, mándeme el doble de producto. Entonces, ¿cómo lo ves tú la situación? Porque la misma situación puede servirte para crecer. Yo decía cómo en la pandemia fue una oportunidad de negocios nuevos. Hubo gente que emprendió, que usó su creatividad y surgieron nuevos negocios. Gente le fue bien a pesar de una circunstancia difícil. Otros tal vez no aprovecharon la oportunidad. ¿Cómo estás tú aprovechando tus oportunidades? ¿Esperas algo de Dios? Estos dos vendedores estaban en la misma situación, pero uno lo vio desde una perspectiva positiva, mientras que el otro lo vio desde la otra negativa, ¿no? Si una actitud positiva pudo favorecer a un vendedor de zapatos, ¿cuánto más nosotros que contamos con las promesas de Dios? Que sabemos que Él está con nosotros, que sabemos que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro consejero, que Él es nuestra justicia, que Él es nuestra paz, que Él es nuestro abogado, que Él está con nosotros, que Él no nos deja, que Él no nos abandona, que Él cumple su palabra, que Él dijo: yo ya vencí al mundo, yo estoy con ustedes, y más les voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes y los guíe a toda la verdad, que sea su consejero, que sea su ayudador. Qué distinto panorama tenemos nosotros. ¿Cómo lo vas a ver? Como el vendedor positivo o el negativo. ¿Cómo lo quieres ver tú? Como nación estamos viviendo tiempos sumamente difíciles. Algunos dicen demasiado difíciles, ¿no? Que la economía y que el peso y que la bolsa de valores y que los jueces los están quitando y que ya no va a haber equilibrio de poderes y que estamos como Venezuela y que tanta cosa que escuchamos alrededor. Y eso nos puede amedrentar y atemorizar y llevar a ser negativos.
quiero decirte que Dios no ha perdido el control y no lo va a perder el control nunca. Sea cual sea tu situación, Dios es Rey, Dios es Señor, Dios es soberano, Dios está por sobre todo. Y cuando te llegó esa deuda o ese problema o ese diagnóstico y te sorprendió, quiero que entiendas que a Dios no lo sorprendió. O sea, no es que Dios se quedó dormido y ay, se me pasó y no estaba cuidando a Héctor y ahora ya le llegó esto. Él no se duerme, Él no se cansa. O sea, es Dios, es Dios, es Dios. No deja de tener el control, sigue siendo Dios. Y ese Dios es más grande que cualquier gigante que tú puedas enfrentar en este día. Así es que podemos estar tranquilos, podemos descansar en ese Dios que es soberano. Para los hijos de Dios es tiempo de abrir nuestros ojos espirituales y tener la misma perspectiva que Eliseo cuando dijo en 2 de Reyes 6:16: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo. Ayúdame diciéndole al de al lado: no tengas miedo. No tengas miedo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Pablo lo expresó así. Con esto termino. Romanos 8:31. Te invito a ponerte de pie y vamos a repetirlo juntos como lo dijo Pablo. Romanos 8:31, por favor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Otra vez te doy otra oportunidad. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Habrá algo difícil para Él? Nada es imposible. Él está con nosotros. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Es soberano, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Y te ama, y te cuida, y te defiende, y te bendice. Es tu proveedor, es tu sanador, pero Él quiere ser tu salvador. Y tal vez alguien aquí no ha entregado su vida al Señor Jesús y diga: es que yo pues no puedo tener esa seguridad todavía. Pues vamos a rendir nuestras vidas a Él. Vamos a ponernos delante de Él, ahora sí que de pechito, decir: Señor, aquí estoy, soy tuyo, haz conmigo lo que tú quieras. Tú eres el Señor, tú eres Dios. ¿Les parece? Vamos tal vez alguien lo va a hacer por primera vez. Tú ya has rendido posiblemente tu vida a Jesús. Vamos a acompañar a los que lo hagan por primera vez. ¿Les parece? Cierra tus ojos, levanta tus manos y repite: Señor Jesús, me rindo a ti. Reconozco mi necesidad. Reconozco que hay gigantes que me están acechando. Hay pruebas difíciles que tengo que enfrentar, que son reales. Pero también reconozco que tú eres Dios. Sé mi Dios, sé mi Rey, sé mi Señor, sé mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias porque Jesús ya pagó por ellos y me rescató para poder reconciliarme contigo. Hoy vengo delante de ti y te confieso como mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi Dios. Amén.